Hola, ¿cómo están? Les saluda Fanny Mejía. Sean bienvenidos al Foro de Ciencia y Tecnología, un espacio educativo que tiene como fin contribuir al desarrollo integral de las personas. Hoy me encuentro con la licenciada Reina Flores para hablar de un tema súper importante, es acerca de los retos que enfrenta el sistema educativo hondureño en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Pero antes le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy agradecida por esta invitación que se me ha hecho a este importante foro. Esperemos pues que todo nos salga de la mejor manera y poder dejar a la comunidad, ¿verdad? Más claro este tema de los retos que se enfrenta actualmente, ¿verdad?, el sistema educativo en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Quiero que conozcan a mi invitada de este día porque Reina Flores en la actualidad es directora de un centro educativo en San Pedro Sula, es profesora de educación media con especialidad en educación comercial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y cuenta con un diplomado universitario tutores telemáticos de la Universidad Don Bosco Cuscatlán, El Salvador. Bien. La educación es clave para el desarrollo personal y el futuro de las sociedades. Abre oportunidades y, como conocemos, reduce las desigualdades. Asimismo, constituye los cimientos y es un motor fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero a causa de la pandemia de COVID-19, la situación se ha agudizado aún más en el sistema educativo de nuestro país, que por años ya ha atravesado conflictos. Por eso inicio consultándole acerca de cuáles son los retos que enfrenta el sistema educativo hondureño en Honduras en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Bien, en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, esta pandemia encontró, igual que nuestro sistema educativo hondureño, careciendo de algunas medidas, ¿verdad?, en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Así es de que estábamos tan acostumbrados a este sistema presencial, donde ya teníamos las estrategias y las condiciones establecidas para poder enseñar, ¿verdad?, de esa manera. Y de repente se nos dice, ¿verdad?, en el mes de marzo del 2020, como todos es conocido, que hay un cierre temporal en las instituciones educativas debido, ¿verdad?, que los jóvenes y los niños y las niñas pues eran las personas que estaban más propensas a producir o ser los vectores, ¿verdad?, los receptores de contagio de este virus. Entonces se decide, ¿verdad?, el Ministerio de Educación y el gobierno a ese cierre temporal. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer las instituciones? Pues en ese momento tomar decisiones porque teníamos que enfrentarnos a una nueva forma de enseñanza como es la educación virtual, ¿verdad? Allí se tuvo que readecuar muchas condiciones para poder hacer llegar este tipo de enseñanza a nuestros educandos. Conocemos, licenciada Reina, que esta situación ha afectado a los educandos de nuestro país, el no retorno a clases. Cuéntanos por qué. Bien, lógicamente no es lo mismo que el educando reciba una educación presencial debido a que son muchos factores los que cuentan allí, ¿verdad? La adecuación de los contenidos curriculares era necesario, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, licenciada Fanny, que hay uno de los aspectos, de los factores que siento que ha afectado también a nuestros educandos y ha sido la parte emocional, ¿verdad?, de ellos. Ese confinamiento que tienen los niños en los hogares. Yo digo que en una etapa tan bonita del ser humano como es la escuela, como es el colegio, donde aprendemos a relacionarnos con los demás, ¿verdad?, a conocer muchas personas, ¿verdad?, y los jóvenes han tenido, y los niños, esta limitante en este tiempo que tenemos de pandemia, que no les ha permitido que ellos puedan tener esas experiencias, ¿verdad? Entonces, si podemos ver las noticias, cómo ha afectado a los padres de familia, llegan a la institución y me manifiestan, ¿verdad?, que cómo les está afectando emocionalmente ese encierro a sus hijos. Hay jóvenes que desde que comenzó la pandemia no han podido salir. Entonces, esto también va a tener consecuencias y está teniendo consecuencias, que los niños están en ese aislamiento y van a crearse como individualistas, ¿verdad?, con ciertos egoísmos que no debería ser.
Así es. Bueno, también en torno a las instituciones de nuestro país, ¿hay condiciones para el retorno a clases presenciales o semipresenciales a su criterio? En mi criterio, yo considero que especialmente las instituciones gubernamentales no tienen las condiciones que se requieren, ¿verdad?, para poder tener ese retorno a clase. Imagínense que hay unos principios o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que básicamente deben tener agua potable las instituciones, y en este momento si revisamos, la mayoría de las instituciones carece de esos servicios básicos que son tan importantes para combatir, ¿verdad?, lo que es este virus COVID-19. Tal como usted lo menciona, el agua es fundamental para el constante lavado de manos para prevenir el contagio de COVID-19. También quisiera consultarle qué deberían de hacer entonces las instituciones para retornar a clases de manera segura. Bien, allí se tiene que elaborar un plan estratégico, ¿verdad?, para poder crear esas condiciones que van desde la infraestructura de las instituciones educativas hasta adecuar los contenidos curriculares para poder llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera sin menoscabar lo que es la calidad educativa de las instituciones. Bien, también, ¿por qué decimos que la educación es más que aprendizaje de contenidos curriculares y cómo lo aplicamos en tiempos de pandemia? Bien, considerando el concepto que ya existe de que la educación, ¿verdad?, es la formación destinada a la formación de las personas tanto en su capacidad intelectual, ¿verdad?, moral y afectiva, podemos decir entonces que no tan importantes son los contenidos curriculares, ¿verdad?, que desarrollamos, como es la parte psicosocial y emocional de nuestros educandos. Es por eso que la Secretaría de Educación, para que exista un retorno seguro a clases, ha basado o basa su estrategia en 3 componentes, ¿verdad?, que es la bioseguridad, que son las condiciones psicosociales de los educandos, así como la adecuación de esos contenidos curriculares. Es muy importante pues conocer esta información. Quiero, antes de finalizar con usted, consultarle qué nos espera en el futuro de la educación en nuestro país. Quiero ser positiva, ¿verdad?, en este caso, y yo lo que le pediría a las autoridades que gobiernan el país, ¿verdad?, es que se decidan de una vez por todas hacer la inversión en todos los niveles educativos de nuestro país, porque la pandemia lo que vino a hacer es a desnudar un poco cómo estaba nuestro sistema educativo. Entonces es urgente que nos decidamos de una vez por todas, ¿verdad?, que las autoridades decidan hacer esa inversión para que creen esas condiciones que tanto necesitan los educandos de nuestro país. Si no lo hacemos, creo que lo que viene para la juventud en un futuro no es nada positivo. Así es de que ese es el llamado, ¿verdad? Y yo lo que quisiera hacer esta mañana es eso, ¿verdad? El llamado a las autoridades que tomen ese tipo de decisiones, porque si nos damos cuenta de marzo del año 2020 y estamos ya finalizando el año, hasta este momento no hemos visto que se ha hecho nada. Así es de que es urgente para que tengamos un futuro promisorio para nuestros educandos, que se invierta en lo que es educación. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y sobre todo es necesario que se aumente el presupuesto de la República al sector de educación de nuestro país, que no es prioridad en Honduras. Así es. Y debería ser una de las primeras. Gracias, licenciada Reina. A usted, muchas gracias por la oportunidad. Quiero finalizar puntualizándoles que según las estadísticas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, hablamos de ASJ, alrededor de 2 millones de estudiantes quedaron excluidos del sistema educativo en el 2020 debido a la pandemia por COVID-19, y un estimado de tan solo 316,000 estudiantes recibieron educación virtual en nuestro país. Y finalizo con la frase del político sudafricano Nelson Mandela, que es acerca de la educación, que es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Totalmente cierto. Los esperamos en otra edición del Foro de Ciencia y Tecnología.